Se llama El secreto de se llama El secreto de la energía. Amén. Mucha gente Continúe, haciendo mi hermana, continúe, estoy grabando. pocas cosas. Amén, gloria a Dios. Muy bien. Pero seguimos al siguiente punto donde vemos realmente, donde dice que fundimos a la gente. ¿A qué se refiere esto cuando dice fundimos a la gente? Es decir, que se ha visto realmente, o hemos visto en el transcurso de nuestra vida, hemos visto trabajar a muchas personas, muchos cristianos, ¿verdad? Apasionados, con mucho énfasis realmente en las cosas del Señor. Y no es malo hacer las cosas realmente como las sentimos, como las queremos hacer, porque sabemos que es para Dios realmente. Pero, ¿qué sucede? Que el estudio nos indica que se llega a fundir a la gente cuando realmente se sirve mucho tiempo durante ese tiempo y realmente es por lo que hay muchas cosas que hacer y hay muchas personas, como menciona ahí, escasos los voluntarios. Se funde a la gente realmente porque eh, hay muchas cosas que realizar y son pocas las personas que quieren servirle al Señor, realmente. Entonces llega a pasar y llega a suceder que muchas personas dejan de servir, pero no realmente de una buena manera. No sé si ustedes han llegado a darse cuenta en su iglesia que de un momento a otro no asiste a alguien a la iglesia y usted se pregunta por qué. Y suele suceder que es por eso, es porque realmente hay mucho trabajo que hacer y ya están colapsándose en sí mismos. Entonces se van molestos, se van enojados con Dios, con la iglesia, con el pastor y etcétera, ¿verdad? Hasta muchas veces suele ser hasta con el mismo Dios, realmente, ¿sí? Hay que cuidar realmente por eso a los que son voluntarios y hay que ser conscientes de lo que realmente son, o sea, somos humanos, ¿verdad? Pero lamentablemente a veces no nos damos cuenta y cargamos a la gente de trabajo, incluso uno mismo, porque dice es para la obra de Dios, entonces muchas veces nos sobrecargamos. ¿Verdad? Nos sobrecargamos, pero hay que balancear la carga de trabajo tanto para las personas voluntarias incluido nosotros también, porque somos personas voluntarias. Amén. Ahora, realmente, el siguiente ítem, mi hermana, por favor. Nosotros vemos que dice no hay reuniones el sábado. Algo que me llamó mucho la atención en el estudio que nos ha brindado la hermana y a través del libro, es que ahí dice realmente que no hay reuniones el sábado porque por el mismo tiempo de realmente de servirle mucho a la obra y porque son muy pocas las personas que quieren comprometerse, es por el mismo, porque realmente se ve que es mucho compromiso, eso es lo que dicen muchos. Bueno, entonces a veces decimos, no, como de lunes a viernes se trabaja o se hace culto, entonces el sábado al planificar, ¿verdad? Las cosas, pero no se dan cuenta o no nos damos cuenta que el sábado muchas veces es para el área familiar, porque muchos no trabajan los sábados. Pero eso no nos damos cuenta, sino que pensamos realmente que eso es para poder organizar las cosas del Señor mismo. O sea, prácticamente le estamos robando el tiempo de familia, el tiempo de calidad, y es algo que también nos están realmente matando. Por eso que dice, no tengo ya las familias se rompen, no tienen comunicación con los hijos, la familia y todo, ¿verdad? Entonces, eh, muchas veces eso es lo que sucede, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Igual pidiendo ayuda a los padres de familia que vengan y colaboren y ayuden a la obra. También de una u otra manera, sin darnos cuenta, se le está robando el tiempo de calidad con su familia. ¿Sí? Por eso es muy importante guiarse por el Espíritu Santo, por el medio de la oración, para ver qué se puede hacer, ¿verdad? ¿Qué se puede realizar por medio para que no pase y no suceda esto de aquí, ¿verdad? Y muchas veces nosotros decimos, así se ha hecho siempre. Y eso no siempre nos enfrascamos. No es que así es, siempre se hace esto, no debe de cambiar. Pero lamentablemente el organismo, el cuerpo de uno se enferma
y no nos damos cuenta que es porque tenemos el cuerpo demasiada carga, demasiado trabajo y es por el mismo tiempo. Y ahí también entra la pérdida de familia, de comunicación, el descuido de los hijos, ya la confianza, esa relación íntima que a veces se tenía, ya no hay. ¿Por qué? Porque realmente uno se ha sobrecargado de trabajo, ¿verdad? Eso es lo que me tocaba en mi parte, mi hermana, realmente. Y ahí en la otra parte le tocaba a la hermana Lisbeth. Dios le bendiga. Lisset. Excelente, hermana Eso, Diana. Lito. Muy bien explicado. Gracias. La parte de la hermana Diana la vamos a saltar para poderla conversar entre nosotros y continúe Viviana, por favor. Gracias. Con la siguiente, bueno, yo podría dar un resumen de lo que ahorita leí, lo que le tocaba la parte a la otra hermana dice. Ahí como Perfecto. podemos Sí. observar, dice, servimos un mes y descansamos un mes. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del servicio, pues también es de la cual se debe dar la oportunidad también de que puedan descansar también un mes, pero no quiere decir que la obra se estanque o se pare, sino que más bien poder dividirlos en dos grupos, que un grupo trabaje un mes y el otro grupo trabaje otro mes, pero siempre y cuando haya esa comunicación correcta entre los dos grupos para generar la misma confianza en los niños y no sea un cambio brusco, sino que más bien se puedan complementar y tener esa comunicación, ya que también cambiarlos, digamos, de maestros también afecta una parte. Tiene desventajas también, pero una parte clave es la comunicación de esos dos grupos. Bueno, eso también al leer me ha causado también en la iglesia donde asistimos, cambiamos cada 3 meses. Y justamente ayer con mi hermana conversábamos que sí sería bueno que no, sí sería bueno que permanezca en el año, pero también asimismo se divida en dos, ahí se divide en cada 3 meses. Entonces nos percatamos que, bueno, mi hermana que es la líder de las maestras, pues nos percatamos que no está bien que cada trimestre o cada 3 meses sea un cambio, porque a la final también es un cambio brusco. Dijo que no es el tiempo, como que no es el tiempo correcto de que se adapten, conozcan un poco más. Entonces, mejor estaba proponiendo de que se extienda. Entonces, dentro de ellas, el plan para el próximo año es extenderla. Pero asimismo, yo le indiqué que como consejo que también no lo cubra todo el año el mismo grupo, sino que más bien nos complementemos como justamente dice aquí el texto que nos recomienda hacer dos grupos, pero siempre y cuando haya una comunicación correcta entre los líderes que van a turnarse. Bueno, citando también a la Biblia, como vemos ahí, dice, más vale dos que uno, según Eclesiastés 4:9, o dos cabezas piensan mejor que uno, y la ayuda también, pues, ¿no? Eso es con respecto a esa partecita. La siguiente diapositiva me ayudaría, hermana. Ya, otra de los puntos que nos da como recomendación también este texto dice varias funciones. Dice otro tema importante y da a entender que hay muchas necesidades, si bien es cierto, pues en una congregación, pero asimismo como hay muchas necesidades, también hay varios dones que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y claro, aunque a veces queremos abarcar mucho, pues físicamente no se puede, pero es ahí donde busca varias funciones, que quiere decir abarcar también a otros chicos, otras personas, y la mayoría de líderes o maestros también sean papás, también hay otras funciones importantes para ellos. Como dice ahí, resumiendo, las diferentes actividades, dice que se necesita de personas con el don, como por ejemplo en la música, en la comunicación, en el teatro y otros también índoles. Aquí se puede pedir también involucrarse, pedir la ayuda a jóvenes, no abarcarnos todos, solo nosotros, sino también pedir a otros jóvenes también que puedan involucrarse u otros hermanos, ya que esta actividad dice que es bastante especializada y también demandante, demanda mucho tiempo y también mucho esfuerzo, pero es ahí donde podemos nosotros también buscar la ayuda de otros hermanos. Dice, los jóvenes también, darle la oportunidad, ya que hacen un excelente trabajo en la área que quizás nosotros queramos hacer, como por ejemplo en las escuelas vacacionales, que demanda
bastante material, tiempo y esfuerzo. Entonces nos incita aquí en el texto que también de esas varias funciones que uno abarca, pues también pidamos ayuda e involucremos también. Es la oportunidad también de que se involucren otros jóvenes y a futuro esos mismos jóvenes en el camino, hasta ellos mismos pueden más adelante dar Dios el don, esa sabiduría de que escoger y ya con tiempo como lo involucramos, ellos ya se van a desenvolver fácilmente a futuro. Gracias. En la otra diapositiva me ayuda. Ya, otro de los consejos también nos dan son los grupos pequeños. Normalmente usamos el nombre de maestro para alguien que está liderando un grupo de niños y la enseñanza hacia ellos. Dice que un cambio fundamental de un paradigma es que los maestros o líderes deben enfocarse y tener pocos niños. Se recomienda, dice, un grupo no mayor de 10 niños, a pesar que la realidad que vivimos a veces no es así, no se cumple, debido, como lo dijo la hermana Diana anteriormente, a veces no hay voluntariados o se asustan o no hay esa facilidad de tener ese apoyo. Pero generalmente nos indican que para poder llegar a ellos y con más, digamos, énfasis y poder incluso tener un conversatorio y llegar a cada uno de ellos, es no tener una demanda mayor y dividirlos, así como se divide en departamentos, siempre y cuando haya la posibilidad o estemos en una congregación donde esté en camino a eso y seguir orando para que se cumpla y no tener tanta demanda en una sola aula, más de 10 niños o más de 15. La función principal dice que es generar una conversación, confianza para ellos, mediante preguntas y generalmente hacer grupos pequeños también asusta menos a los papás que quieran colaborar, asusta menos y si hubiera invitado a darles una clase también, pues generalmente se resisten porque ven muchos niños y al ver tantos niños, pues se aterran a veces y al no saber, al verlos en un grupo mayor y de diferentes edades. Entonces, dentro de ellos incluso hablan y indican, habría hecho que dijera que es un servicio que no es para ellos. Y dicen, no, no es para mí, porque a veces lo que ven y muchos niños y de diferentes edades, pues se echan para atrás. Entonces, por eso el servir como líder de un grupo pequeño es donde se busca la conversación mediante preguntas, como lo indica aquí, una parte fundamental. Es un escenario más accesible para capacidades y más parecido a lo que haría una noche devocional familiar con los hijos. Por ejemplo, al ver pocos niños, pues la mamá o el papá o los hermanos que quieran, más que todos los padres, es como que fuera un conversatorio un fin de semana con sus niños o un día que hace en su casa. Entonces, lo asociarían ahí. Entonces, sería menos el temor de los que quieran colaborar o incursionarse como maestros en las escuelas dominicales o en los estudios bíblicos. Entonces no se les va a aterrar tanto o ser difícil al no ver tantos niños. Entonces para ellos lo va a asociar como un día más de un devocional con sus hijos. El siguiente punto, como último punto, es una estructura de liderazgo. Aquí nos indica que primero hay que reconocer las limitaciones que uno tiene con el tiempo. Más que todo, generalmente al líder se le abarca mucho el tiempo y se enfoca en unos pocos, pero dice que siempre se ha pensado, así como Jesús lideró a pocos apóstoles, sus discípulos, pues no de los 5,000, incluso dentro del milagro de los 5,000, no es que discipuló a los 5,000, sino solo a los discípulos que fueron 12, pero sin embargo abarcó a todos. Y dice Jesús en la cita bíblica Juan 18:9, Jesús le dice al Padre, y ninguno de los que me diste se perdió. Entonces no es que fue personalmente a todos, pero por medio de quién pudo llegar a cada uno de ellos, por medio de los discípulos. Entonces es crear como una línea de red o células para que apoyemos, tengamos un grupo de líderes y esos líderes puedan conectar también y abarcar. Por ejemplo, aquí tenemos una estructura que vemos aquí en la diapositiva, dice líder de área, de líder general de área puede sacar otros líderes para los diferentes departamentos y cada diferentes departamentos pues abarcar también si sea capacitar o pedir colaboración a otros chicos y también no solamente abarcando a uno, sino también a los diferentes departamentos también se puede crear.
Por ejemplo, el coordinador general, tener una secretaria, también un líder del departamento, un ejemplo de parvulito, un líder del departamento, y así de los diferentes departamentos. Todos nuestros líderes cercanos, dice, generalmente puso como ejemplo, eran parejas de esposos en la congregación que cuenta en este libro. Dice que le hicimos así para ser conscientes de la declaración de querer que los papás sirvan con ellos. Y dice que por cada servicio teníamos dos parejas liderando. Una lideraba el grupo A y otro el grupo B. Pero también esto se puede hacer también con los jóvenes también y que ellos puedan incursionar y que estos líderes puedan abarcar e incentivar también a otros, a los jóvenes, por ejemplo, a jóvenes, adolescentes, y que cada vez que ellos van apoyando, pues van teniendo también esa experiencia y también ese gusto y según el don que Dios haga el llamado en cada uno de ellos. Y bueno, citando para finalizar, pues Juan 18:9, ninguno de los que me diste se perdió. Más, bueno, entendiendo pues que de los líderes no quiere decir que todo se le abarque a ellos, sino también podamos pedir colaboración y dar esa oportunidad también, porque a veces tenemos ese temor de que no, y si no hace bien ese trabajo, o tenemos un poco de recelo también, hemos visto un poco de recelo de que nuestro trabajo esté perfecto y que a veces no damos la oportunidad a otras personas. Bueno, eso es con la parte de la estructura de liderazgo y que nos ha tocado a nuestro grupo. Gracias. Muchas gracias, mis hermanas. Le hicieron muy bien, muy buena exposición. Un ratito. Muy bueno el tema, muy bueno el tema. Quiero compartirles, conozco una parejita que empezó a servir al Señor desde los 21 años, muy jovencito, su matrimonio recién se estaba consolidando, llegaron a conocer al Señor, a los 3 meses los pusieron a servir en una área, pasó pocas semanas y comenzaron a servir en otra área, sirvieron en el área de niños, sirvieron en el área de jóvenes, sirvieron en el área de enseñanza adultos, sirvieron en el área de enseñanza general en la iglesia, sirvieron en el área de limpieza de la iglesia y sirvieron en todos los ministerios habidos en la iglesia. Tenían una bebé, de como se congregaban casi toda la semana, obviamente el tiempo era muy escaso, aparte trabajaban y comenzaron a ver que el tiempo no les alcanzaba para la parte familiar, porque todo giraba en torno a la iglesia y al servicio, la iglesia y el servicio, por los días que se congregaban. Entonces comenzó a haber roces de molestias por cuestiones de tiempo. Como familia no tenían tiempo para irse de viaje, para salir, porque había que servir, ¿sí? Había que servir. Entonces, si en algún momento planificaban algo y decían, no, ese domingo es ayuno y tienen que estar ahí, había que servir. ¿Por qué? Porque había un amor y una devoción al Señor y pensaban que todo eso era correcto, porque su deseo era honrar al Señor. ¿Sí? No tuvieron personas quizás que los orienten y llegaron a incluso hablar de divorcio, porque no había tiempo para la familia, no estaban consolidando su matrimonio por causa del servicio. Estaban fundiéndose, ¿sí? En realidad terminaron fundidos, no divorciados, porque la gracia de Dios ayudó mucho a que se puedan llegar unos mentores y poderlos ayudar en esa área. Estos casos son muy comunes a la hora de servir al Señor y el testimonio que acabo de mencionarles es mi testimonio con el de mi esposo. ¿Sí? Entonces nosotros experimentamos esta situación de el secreto de la energía, llegando a fundirnos y a casi deteriorarse nuestro matrimonio. Pero Dios es tan bueno que nos comenzó a enseñar, nos comenzó a guiar, usó personas que nos ayudaron muchísimo. Entonces yo entiendo perfectamente eh, que hay una modalidad, hay una costumbre de servicio en las diferentes iglesias, ¿sí? Este tema o estos temas que estamos tratando, ojo, no es para llegar a la crítica, no es para hablar de nadie, de ningún líder,
sino para que ustedes puedan comprender y en lo posible, si pueden hacer cambios con la ayuda del Señor que beneficien a usted, a su familia, a la iglesia, a los niños, usted lo puede hacer con la ayuda del Señor. Las propuestas que esta noche se han presentado muy buenas, nosotros las realizamos en nuestra iglesia y con respecto a la energía o a la palabra fundirse, como les decía, nosotros la hemos experimentado y hemos entendido a muchas personas y también hemos podido ser de ayuda para aquellas personas que han pasado el mismo caso que nosotros. Entonces, este tema es muy importante porque ustedes que están aquí, que son maestras, tienen familias, algunas trabajan, tienen esposos, aparte tienen quizás padres, madres a las que hay que visitar, a las que hay que cuidar, etcétera, etcétera. Tienen un sinnúmero de situaciones que viven el día a día. Y creo que su deseo es servirle al Señor. Pero ahí es donde debemos de ir poniendo orden y poder ir viendo las pautas que nos dan en este tiempo, ¿verdad? Y quiero comentarles otro testimonio de alguien que conocí hace muchos años, pasando la pandemia. Era una maestra de escuela dominical eh, y me comentaba que en su congregación solo habían 3 maestras, lo que es costumbre, ¿no? Párvula, maestra de intermedios y maestra de principiantes. 3 maestras los 50 y creo que 52 domingos del año. No rotaban, no cambiaban. Salíamos de una pandemia, ella tenía 2 años de no haber visto a su mamá que vivía en Santa Elena y su deseo era irla a ver a su mamá porque no la había ido a ver. Y se lo comentó al pastor y el pastor le dijo, no hermano, usted no puede irse de viaje, usted no puede dejar el ministerio, usted no puede dejar de servir porque usted tiene que cumplir todos los domingos en la iglesia. Y ella me lo contó llorando, 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 con lágrimas en los ojos. Y la verdad es que me dio mucha tristeza, porque en realidad es muy común ver que solo hay 3 maestras en la escuela dominical, ¿no? Y que no podía, yo les preguntaba cómo era su vida familiar, si tenían tiempo de salir, comerse un helado, ir al cine, al parque o pasar tiempo en casa. Me decía, no, muy, muy, muy raras veces podemos salir a comernos un helado, porque no nos da el tiempo, porque pasamos mucho tiempo sirviendo. Les pregunto, con los testimonios que he mencionado, ¿cuál es el primer ministerio que a usted Dios le dio? Las que La son familia. madres. La familia, ¿Cuál? Familia. la familia. ¿Cuál? Claro, su hogar. La familia, la familia. Y eso es ir ordenando las prioridades. La familia es el primer ministerio que Dios le dio. Y recuerde la palabra de la semana pasada, usted está haciendo discípulos, ¿verdad? Y si usted que tiene un gran corazón de servir, pero se entrega del todo al servicio en la iglesia, ¿qué es lo más probable que pase con su familia? Si usted no tiene tiempo para salir con ellos o disfrutar como familia, si usted no tiene tiempo para realizar actividades como familia, si usted no visita a su mamá porque el tiempo no le da y todo es la iglesia, ¿qué es lo más probable que pueda pasar? ¿Qué causa esto? Sobre todo que no quieran ser evangélicos, ¿no? Porque dicen, no, todo es iglesia, todo es Dios, todo es la iglesia. O sea, eso es lo primero que dicen. Así es. Y de hecho hay un libro que se llama Cristo sí, la iglesia no, por muchos factores. Y muchas veces vemos hijos de cristianos que no quieren saber nada de la iglesia. Y una de las cosas que yo he podido preguntarle a algunos chicos es, no, es que nosotros no salimos, nosotros no vamos al cine, nosotros no vamos al parque, nosotros, hablando ya con los hijos. Entonces, hay un desequilibrio, porque nosotros tenemos que valorar mucho a nuestras familias. Y yo he escuchado esposas con esposos no creyentes, claro, hay casos y casos, ¿verdad? Pero esposas creyentes con esposos no creyentes,
que tienen que ir a la iglesia porque tienen que abrirla o porque tienen que hacer algún servicio y se van sin decirle nada al esposo, y si el esposo le llega a decir, mujer, por lo menos déjame echar la comida, porque a veces ni siquiera la comida le dejan, le dicen, mujer, déjame echar la comida, le dicen, no, tú eres una piedra de tropiezo, eres un instrumento del diablo, porque no me quieres dejar ir a la iglesia, y comienzan los conflictos. Cuando la Biblia nos insta a ser mujeres sabias, ¿verdad? Que por el testimonio los esposos inconversos puedan conocer al Señor, ¿sí? Salvo cuando hay otro tipo de situaciones. Entonces, hay mucho desequilibrio en la iglesia del Señor en cuanto al servicio. Ahora, también hay un peligro cuando servimos nosotros en todas las áreas. ¿Quién me puede decir, ya hablé de la familia, cuál es el otro peligro en cuanto a la iglesia cuando nosotros servimos en todas las áreas? Hagamos de cuenta que Vilma está en toditos los ministerios de la iglesia. ¿Qué es lo que puede pasar en la iglesia si nosotros servimos en todos los ministerios? ¿Quién me dice? No podemos descansar o desgastarnos. Ya no podemos descansar, eso es en cuanto a nosotros, pero ¿qué pasa con el resto del cuerpo de Cristo? Puede haber celo La hermana ministerial. Lourdes, la hermana Lourdes. Ya celo ministerial, ya puede ser. ¿Alguien más iba a hablar? No sé si era Nancy, Viviana. Falta de enfoque. Evelyn. Falta de Falta de enfoque. No se le diera Ya. oportunidades a otros para participar o trabajar. Esa es la idea, exacto. ¿Qué es lo que va a pasar si yo o Vilma estamos en todos los ministerios y parecemos arroz con pollo, como en las fiestas, en todo estamos? Lo más probable es que no dejemos crecer o desarrollar el don que Dios le ha dado a otros hermanos que pertenecen al cuerpo de Cristo. Entonces eso es un peligro, porque ahí es donde ahí también corremos un peligro, que la persona que está en todos los ministerios puede creerse el dueño de todos los ministerios. Y cuando alguien va a ocupar ese puesto o servicio, esa persona puede tener una actitud de celos, como decía la hermana Lourdes, puede tener envidia, puede molestarse, un sinnúmero de emociones, ¿verdad? Pero en sí no es sano pertenecer a todos los ministerios, porque según lo que estamos aprendiendo hoy día, y me gusta mucho esa palabra, que la podemos describir con una sola palabra, si estamos como pulpos en todos los ministerios y no dejamos que otros desarrollen, nosotros nos vamos a fundir, ¿sí? Y una persona fundida, como decía alguien por ahí, decía, se desenfoca. ¿Qué más pasa con una persona fundida? Una persona que está haciendo actividades, está sirviendo. ¿Qué le puede causar? Ya dijimos que se cansa, ya dijimos que se desenfoca. ¿Qué más? ¿Qué usted cree que le puede pasar? Se frustra, ¿qué más? ¿Qué más? Forma. Yo pienso que Puede llegar, no, Hermana Raquel, puede de ahí llegar a sigo perder con el... la comunión con Dios porque está tan preocupada de entregar que no recibe. Así es. Y ese sabe que es uno de los casos o los primeros casos que se dan. En realidad, las personas que están en todos los servicios, lo más probable es que pierdan su comunión con Dios porque hay una idea distorsionada en cuanto al servicio. Si sirvo más, estoy más cerca de Dios, y eso no es así. Nuestra comunión con Dios debe de ser muy aparte del Claro. servicio. Esa comunión va a hacer que yo sirva, pero el servicio no es que me va a tener en comunión, ¿sí? Y Bueno, cuidémonos de eso, porque si nos pasa eso. A ver, hermana Raquel, diga. porque, por ejemplo, nosotros que estamos con los niños, nos toca los días domingos, siempre justo en la hora del mensaje. Entonces nosotros nos escuchamos el mensaje. Y por eso nosotros estamos una semana, la otra Así es. semana la nueva Patricia, la otra semana Adelaida, para poder escuchar el mensaje porque es necesario que recibamos para poder entregar. Así es, así es. Nuestra comunión, vamos a hacer un paréntesis ahí en cuanto al servicio al Señor. Nuestra comunión con el Señor es a diario, su oración, la lectura de su palabra, que se disipule el maestro de escuela dominical debe, todo hijo de Dios, pero como ustedes son maestras, vamos a enfocarnos en ustedes como maestras,
todos los hijos de Dios y todas las maestras o la gente que está sirviendo debe discipularse, debe de aprender doctrina, debe de tener estudios bíblicos, porque lo que usted está compartiendo con su audiencia es la palabra de Dios. Y si usted no la sabe, ¿qué es lo que va a compartir? ¿Sí? No va a poder compartir lo que Dios desea que comparte. Entonces, mucho cuidado con esa parte y que dijo la hermana Raquel, nuestra comunión con Dios es primero y eso va a hacer efecto en el servicio, ¿sí? En la relación que tenemos con las demás personas, etcétera, etcétera. Una persona que está fundida o que está sirviendo en muchas áreas, y yo le voy a mencionar las que yo tenía aquí, se va a sentir sobrecargada, va a estar molesta, ¿sí? Va a estar molesta, se puede decepcionar, porque puede llegar a pensar, ay, pero yo estoy haciendo todo y la hermana Nicole no hace nada. Llega tarde, no trae el material, no preparó la clase, y siempre soy yo, siempre soy yo. Y eso lo lleva al maestro, a la persona que está sirviendo, a la queja, ¿sí? Y la queja en el servicio nos demuestra que no le estamos sirviendo a Dios o cumpliendo el versículo que dice, y todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Si no, no estamos cumpliendo porque ya entra la queja, ¿sí? Ya entra la queja, ya entra la crítica, y ahí nosotros no estamos actuando bien, ¿verdad? La persona se cansa, dejan de servir y se van de la iglesia. La hermana Diana también lo dijo, ¿sí? Esos son las cuestiones o las cosas que podemos pasar o los peligros que podemos pasar cuando nos fundimos nosotros o cuando nosotros como líderes fundimos al resto de hermanos que sirven, ¿sí? Y ojo, porque yo creo que usted desea que la cuiden a usted en cuestiones del servicio, porque usted no quiere terminar fundida, pero usted también tiene que preocuparse por las demás personas. ¿Quiénes son líderes de ministerio aquí? O como ustedes la llamen en su iglesia, líderes, representantes. Selene, sí, Selene, Raquel, ¿quién más? Solo las dos, ¿sí? Bueno, y la hermana Lourdes, claro, la hermana Lourdes también, la hermana Eveline, ya. Ustedes, la hermana Elvira, ustedes como líderes o representantes del ministerio infantil o bíblico, como ustedes lo llamen, ustedes necesitan cuidar al equipo, o sea, a las demás personas que están sirviendo, ¿sí? Si ustedes no deberían fundirse a la hora de servir al Señor, entendiendo estas verdades. Ahora, ustedes como líderes van a hacer lo mismo con su equipo, van a procurar que su equipo no se funda. Por ejemplo, a veces tenemos maestras de escuela dominical que están en la escuela dominical, que están con los niños, que están con los adolescentes, que están en la música, que están en el ministerio de damas. Entonces, ¿cómo va a terminar esa hermana que pertenece al ministerio de niños durante la semana? Tanto para su familia como para el servicio que realiza o los servicios que realiza, ¿sí? No podemos hacernos pulpo y pretender dar el 100% en los 4 o 5 ministerios que estoy, porque no lo voy a lograr. Voy a dar menos en cada uno, pero si me enfoco en uno, voy a poder dar el 100% y voy a evitar esa parte de fundirme, ¿sí? Voy a evitar esa parte de fundirme. Y hoy que usted entiende esta verdad, usted la va a compartir con otras personas, ¿sí? Con la ayuda del Señor, sobre todo las líderes. Entonces hay que cuidarnos y hay que cuidar a los demás de no fundirse, ¿sí? Ahora, les pregunto, ¿es fácil hacer entender a la gente esta verdad o no? Hermana, no es fácil. Yo incluso di un mensaje una vez que me pidieron predicar, di un mensaje acerca del servicio. Estoy sirviendo correctamente, fue el tema. Y la verdad, como que medio sí entendieron cosas, pero no es fácil, no es fácil. No, no es fácil porque las personas tienen la idea de que mientras más ministerios estoy mejor, ¿verdad? Entonces nosotros que podemos ir entendiendo eso, eh, nos va a ayudar, hermanos, nos va a ayudar muchísimo con nuestra vida espiritual,
con nuestras familias y con el ministerio que Dios le ha dado, ¿sí? Entonces, si usted está en algún otro ministerio, está sirviendo, y usted va a decir, oh, yo me identifico, yo le pido que ore, no que vaya y le diga al pastor, no, es que yo escuché, mi maestra me dijo que yo debo renunciar a todo esta semana y que me enfoque en una sola cosa. Que sí es bueno, pero yo antes de que usted tome cualquier decisión, usted vaya a su padre, que es el que la guía, y que le pregunte, Señor, ¿dónde tú deseas que yo te sirva, Señor? ¿Dónde voy a ser de mayor provecho? Porque si usted está en el Ministerio de Niños y está en el de música, y hay ensayos y en el otro tiene que preparar clases, usted va a tener que dar y va a dar el 50-50, no va a dar el 100%. Entonces, Señor, ¿dónde soy de mayor, Señor? Y ahí Dios la va a ir guiando donde Él desea que usted esté, porque Dios sabe qué es lo mejor para usted. ¿Sí? Dios no es el problema somos nosotros, que nos desequilibramos. Somos muy buenos para esa parte, para desequilibrarnos, ¿sí? Entonces, ahora quiero hacerles una pregunta. Y justamente voy a hacérsela a las que tienen la camarita apagada. Pero antes de seguir, quiero darle la bienvenida a nuestra hermana Yuli Correa. Nuestra hermana Yuli Correa también perdió un familiar la semana pasada. Me da gusto poderla ver. Yo le escribí por interno y esperamos que el Señor la siga fortaleciendo, la siga, eh, le siga dando ese abrazo que ella necesita en este tiempo, ¿sí? A ver, ¿qué le parece el comentario de las reuniones, acerca de las reuniones? El tema hablaba de las reuniones, ¿sí? ¿Qué le parece a usted ese comentario? ¿Qué opina usted? Y antes de que me dé la opinión, quiero comentarles. Conozco iglesias que para planificar, porque estas reuniones de las cuales habla el material son para planificar las diferentes actividades dentro de la iglesia o del área de los niños. Conozco iglesias que las maestras de niños se reúnen todas las semanas para planificar qué van a hacer en esa semana. Y justamente utilizan días donde las mamás, por ejemplo, un sábado, donde una mamá que ha trabajado de lunes a viernes y tiene el sábado y el domingo va a la iglesia, justo el sábado le toca hacer mercado, le toca lavar, le toca organizar casa o le toca salir, qué sé yo, al mall con su familia, pero justo ese sábado hay reunión de maestros y no es una vez al mes, son los 4 sábados del mes, ¿sí? Conozco iglesias que se dan así. Ok, mi hermana Yuli, que se manejan de esa manera. Y la propuesta del libro es tratar de evitar que haya reuniones todas las semanas para que esto no le ocupe tiempo que puede ser muy valioso para usted y su familia, ¿sí? Pero también hay propuestas de cómo hacer las reuniones, porque no quiere decir que no va a planificar. En el trabajo con niños hay que hacer planificación, pero hay unas propuestas. Y ya mismo yo le doy las mías, pero quiero escucharla. A ver, quiero escucharla a la hermana Mónica. A ver, ¿qué le parece el comentario con respecto a las reuniones o lo que acabé de decir de que se reúnen todas las semanas? Amén, Mónica, mi ahí hermana está. Miss. Bendiciones. ¿Qué le Aquí, parece, mi hermana? este, Bendiciones. bueno, la verdad, la semana pasada no me pude conectar porque tenía que estar en iglesia. Entonces Sí me escribió usted. Ujú. se me estaba haciendo un poquito dificultoso. Entonces ahorita yo no estuve en el sílabo porque ya yo llegué en la primera clase, pero ya usted había hecho los grupos. Sí, Entonces, después le doy grupo. sí, ya no importa, está bien. Ya. Y, y- Dice, y si no bueno, me da mejor, dice la hermana. las A ver, exposiciones están cuénteme. bonitas y todo lo que está escuchando de la charla, sí, es verdad, a veces
uno, se convierte en pulpo, ¿no? Por querer ayudar aquí, querer ayudar allá. Entonces, yo escuchando y meditando que es verdad, a veces hay fracasos en la familia porque uno deja a un lado a la familia. Y yo a veces estoy aquí con mis hijas y mis hijas quieren ir al parque, quieren que la lleve ahí a pasear. Y yo le digo, no, tenemos que ir a la iglesia, tenemos que ir a la iglesia. Entonces, como que usted como que me hace abrir la mente, ¿no? O sea, guiado por Es Dios, el ¿no? Señor. Sí, el Exacto, es el Señor. Señor. Entonces, que también tenemos que darnos la prioridad con la familia, ¿no? Y Así más que es, todo si uno tiene a cargo a sus hijas que están pequeñas, ¿no? así Y es. darnos ese espacio, como dice la hermana, tener como un trimestral, entonces ahí dar un descanso Eso. es muy importante. Entonces, yo creo que eso sí lo vamos a aplicar acá donde. Lo iban a aplicar con la ayuda del Señor. Muchas gracias, hermana Amén, Mónica. Gracias. Y la amén, hermana gracias. Mónica menciona una propuesta, ¿no? Planificar trimestralmente. O sea, vamos a hacer de cuenta que viene el 2025 y vamos a tomar la opción de la hermana Mónica. Vamos a hacer una planificación de 3 meses. O sea, ¿cuántas reuniones en el año tendremos para planificar? 4. 4. 4. Entonces, ¿les parece más razonable esas 4 en el año? Sí. Hermana, Que Dios le cada bendiga. Disculpe semana, algo que se me viene a mi mente. Las hermana reuniones se Diana, hacen 3 veces, perdón, 4 veces, perdón. Se hacen las reuniones 4 veces, está planificado, pero ahí entra otro detalle. Como hay trabajo que realizar, ahí entra el punto de que se necesita ayuda, por ejemplo, para hacer trabajos manuales. Porque, por ejemplo, yo trabajo con un niño de escuela dominical. En la iglesia, realmente, solamente con mi persona, solamente vemos 2 maestras, no vemos más. se cumple lo que dice las escrituras, faltan obreros para la mies. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que justamente yo le digo a mi esposo, créeme que yo quiero hacer maravillas. A mí me gusta sentarme, me gusta hacer manualidades, hermano. Créame que me encanta hacer Sí, manualidades. Pero el hecho de saber que hay tanto que hacer para poder enseñar a los niños y no tener ayuda, ahí es así donde es. llega realmente, esa es otra parte de la frustración. Porque nosotros Claro, podemos saber qué vamos a hacer, pero el detalle es quién nos ayuda a trabajar esas cosas sí, manuales, lo exacto, pero visual. le voy a interrumpir, porque Dígame. justamente este material es para que usted pueda ir viendo las propuestas y las pueda ir aplicando. No es para que usted lo escuche y quede ahí, que usted vaya en oración, de rodillas al Señor y le pida al Señor que le ayude a poder compartir lo que usted está aprendiendo. Recuerde que la semana pasada hablamos o el tema fue de la propuesta que usted iba a hacer, y cierto que se les iba a preguntar qué proponía usted para que se involucren más personas en el ministerio. Yo les mencioné las dos que en nuestro caso se hizo en el trabajo, en el grupo de maestros de nuestra iglesia. Entonces, eso no es para que usted lo tenga ahí anotado, eso es para que usted lo haga efectivo y que usted, que son 2 o 3 o una persona sirviendo en el ministerio de niños, ya no vaya a ese esquema, ya no vaya a ese paradigma, sino que usted pueda, con la ayuda del Señor, involucrar a más personas en el ministerio. No es fácil, no se va a dar en la semana siguiente o en el mes siguiente o quizás en este año. No, no es fácil, pero cuando usted va al Señor y le ora por más personas y toma también las acciones, en este caso las propuestas que usted tenga anotada, Dios la va a ayudar, Dios va a ayudarla, Dios va a respaldar porque sabe que esto no está mal, no es pecado, va a ser de bienestar para usted, para su familia y para la iglesia en general. Entonces, por eso la semana pasada, acuérdese que se inició con la propuesta para ver a qué personas se podían involucrar, que haya más personas involucradas en el trabajo con niños. Entonces, el tema de esta semana va en base a que usted ya en su momento haga ese cambio, ¿sí? No está en base a lo que usted está viviendo ahorita, que son 2 maestras o una maestra, ¿sí? Por eso está hablando acerca de fundirse. No, no permitamos
que nuestro equipo o usted se funda con tantas actividades como dice la hermana Diana, que es la realidad. Las ideas que está proponiéndole aquí el material o los autores es para que usted las ponga en acción y que en base a lo que usted va a ir haciendo, con la ayuda del Señor, se van a ir proponiendo más cosas, porque la otra semana usted va a ver un tema que se llama segmentación de edades, que es muy bueno, que también nos va a ayudar. Entonces, es como haga de cuenta, hermana Diana, que usted ya puso en acción la propuesta y ya hay más personas involucradas en el trabajo para el Señor. Entonces, ahí es donde se van a ir ya. Yo tengo 20 personas nuevas involucradas en el trabajo para el Señor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a planificar. La hermana Mónica propuso trimestral. Vamos a planificar trimestralmente, ¿sí? Le voy a proponer una que es semestral, ¿sí? En nuestro caso, bueno, las maestras de escuela dominical de mi iglesia planifican semestralmente. Dentro de la planificación semestral, utilizamos el calendario. ¿Por qué? Porque el calendario nos indica feriados, festividades como Día de la Madre, Día del Padre, todas las festividades y las consideramos dentro de la planificación. Entonces, las maestras con calendario comienzan a planificar. Y esto tiene que ver con las clases que vienen. ¿Qué temas, qué clases, quién la va a dar, qué actividades van a hacer, quién va a estar de responsable de tal actividad? Les pongo un ejemplo. El fin de semana, el domingo, hubo una evangelización fuera del espacio de la iglesia. Los niños más grandes salieron con juegos a evangelizar. Estaba encargada de esta actividad dos personas estaban encargadas. Entonces esas dos personas se encargan de planificar, pero de pedir ayuda a los demás con materiales, con los juegos, etcétera, de supervisar a los niños, pero esta persona es la que está organizando, diciendo tú vas acá, tú vas acá, tú vas acá. Y eso es considerado en la planificación. Entonces, todos los detalles, queridas hermanas, se los plasma en la planificación. Ahora, usted va a decidir, y ojo, porque esto también va en parte de lo que usted ha ido anotando durante las 2 semanas anteriores, qué días o cómo va a ser la modalidad de planificación. Y escriba esa pregunta. ¿Cómo va a ser la modalidad de planificación de, perdón, modalidad, cómo va a ser la planificación del ministerio? Puede ser así. ¿Sí? ¿Cómo va a ser la modalidad de planificación o como usted le quiera arreglar la pregunta? Pero la respuesta suya es ya no hacerla semanalmente, ya no hacerla muy seguida para que puedan aprovechar el tiempo con su familia, ¿sí? Y si usted nunca ha hecho una planificación, bueno, ahora va a aprender a hacerla, ¿sí? La planificación nos ayuda muchísimo. Hay casos en que quizás se pueda no dar algo que se planificó el domingo, son excepciones, qué sé yo, porque murió alguien en la iglesia y no pudieron ir por diferentes cuestiones, ¿sí? Entonces, dentro de la planificación está todo eso, ¿sí? Y dentro de la planificación, usted va a poner como su respuesta, ya, yo con trimestral, semestral, pero tratar de que no sea muy seguida, ¿sí? Esa va a ser su respuesta. ¿Cómo usted cree que la puede implementar en su equipo? ¿Me hago entender? Dígame si me hago entender o no me hago entender para repetirle. Eso es la pregunta que usted va a añadir al trabajo que está haciendo, ¿sí? ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso tiene que ver en cuanto a poder menorarle la carga de planificación a las mamitas, a las maestras, a las hermanas, vaya, cómase un Bugatti, vaya, cómase unos cangrejos, o sea, para que puedan tener tiempo de parejas. Eso es en cuanto a la cuestión de las reuniones. Mostraba la planificación de equipos, ¿verdad? Mostraba la planificación de equipos y eso se daría, recuerde, en base que se haga el cambio, de que haya más personas involucradas.
Y les aclaro esto para que usted después no esté sufriendo y decir, pero si somos dos, ¿cómo hago? No. Recuerde que ese es el paradigma que necesitamos, que nos urge cambiar. 2 maestras, 3 maestras para un trabajo con niños de 40 niños, de 30 niños. Y lo va a entender lo va a entender mucho mejor la próxima semana que toque el tema de la segmentación. Ahí usted va a entender, ya sé por qué necesitamos más personas involucradas. La hermana Diana también dijo algo porque necesitamos más personas involucradas, porque ella tiene mucha carga. Tiene que preparar clase, tiene que preparar material visual, didáctico, tiene que preparar coreografía, cántico, tiene que llegar a arreglar el salón, que el salón huela bien, que el salón esté limpio, tiene que hacerla de pool. Entonces, siempre necesitamos más personas involucradas en el trabajo. Y para esto, considerando que usted ya lo llevó en acción y que el Señor proveyó gente para servir, hay esquemas, diferentes esquemas, de acuerdo a las necesidades. El libro muestra uno, que lo mostraron en la exposición, pero depende de las necesidades. Yo les voy a mostrar dos. Puede ser que le sea útil a usted, puede ser que no lo pueda modificar porque su necesidad es diferente, pero el punto aquí este esquema es que usted pueda tener una idea de cómo hacerlo, pero recuerde, no mantenerse en lo que ha sido habitualmente establecido. 3 personas en el ministerio y ya. No, es en base a lo que la propuesta del material que haya más personas. Recuerde eso, ¿sí? Hace tiempo en nuestra congregación teníamos este esquema. Y digo teníamos porque teníamos más espacio. Nosotros no tenemos un local propio, nosotros alquilamos y teníamos 3 locales alquilados para niños, o 3 espacios para niños. Entonces teníamos este esquema. Esto era antes de la pandemia. Entonces, en ese tiempo estaba yo como líder de maestras, pero con el pasar del tiempo dejé a cargo a 2 hermanas, que ellas son las representantes o las líderes del Ministerio de Niños, ¿sí? De niños. Mi función aquí en el Ministerio de Niños es supervisar. ¿Qué superviso? Y sería bueno que haya alguien que supervise si es que hay más personas, ¿verdad? Supervisamos cómo están las líderes en cuanto a su vida con su esposo, supervisamos cómo se están llevando con sus niños, con sus hijos, supervisamos que estén asistiendo a la congregación, que puedan discipularse, cómo se relacionan con las demás personas, nos reunimos a comer, nos podemos tomar un café y conversar. Estamos manteniendo esa parte de estar cerca de ellos, e irles enseñando cómo pueden seguir trabajando con el resto de personas a las cuales están a cargo, ¿sí? Entonces, antes trabajábamos con 2 personas a cargo. Bueno, ellas siguen en el mismo puesto, ya les voy a enseñar el siguiente esquema, pero la idea es que usted puede tener una persona a cargo como líder o 2 personas a cargo como líder. Lo ideal y lo sano sería que sean una pareja de esposos, ¿sí? Eso sería es muy importante. Sé que no es fácil que se dé, pero sería lo más adecuado, ¿sí? Pero si no lo hay por ahora, entonces pueden ser dos maestras. Ahora, 2 personas encargadas, ellas son las líderes del ministerio, ellas tienen a su vez dividido en grupo A y grupo B. ¿Sí? ¿Qué quiere decir grupo A y grupo B? Que ellas van a servir de una manera que ya les voy a mencionar, ¿sí? Entonces, encargada del grupo A, tenemos a una hermana que se llama Liz. Esta hermana, perdón, este grupo que ustedes ven aquí, del grupo A, ellas sirven, o bueno, servían en ese tiempo 2 veces cada mes, ¿sí? 2 veces cada mes.
sea, servían por decir así, este domingo y el siguiente, y de ahí ya no volvían a servir hasta el siguiente mes. Entonces servían 2 veces cada mes. Teníamos a la maestra Lice, que estaba encargada de la maestra de párvulos, de las maestras de intermedio y de los principiantes, ¿sí? Y el grupo B servía los 2 domingos siguientes, y aquí tenemos quienes conformaban el grupo B, ¿sí? Esto era antes de la pandemia. Como la pandemia afectó mucho la parte económica, ya no tuvimos cómo cancelar otro espacio más y se redujo a 2 espacios. Entonces, ahora el cronograma, perdón, o el esquema es de esta manera. Las líderes del Ministerio de Niños son Cintia y Karina. Ellas son las encargadas. Ellas manejan el grupo A y el grupo B, ¿sí? Este es el grupo A, todos los que usted ve aquí, y ellos sirven ahora, como hay más personas, por ejemplo, Liz y Jeremías son un grupo de párvulos, Patty y Luis son otro grupo de párvulos, y así usted va a ver que hay 5 grupos de párvulos, 5 grupos de párvulos. Ellos sirven cada 2 domingos, ¿sí? Y le explico. Lisek y Jeremías sirven, por ejemplo, este domingo y el próximo. De ahí los siguientes 2 domingos, Luis y Patty. De ahí los siguientes 2 domingos, Cecilia y Kerly. Los siguientes 2 domingos, Daisy y Elías. Y los siguientes 2 domingos, Cintia y Bexabel. ¿Cuántas veces están sirviendo? Aproximadamente cada 2 meses, ¿sí? Cada 2 meses, y vuelve nuevamente Lisek y Jeremías, Patty y Luis. Lo mismo pasa en el grupo B. Este esquema, voy a dejar de compartir, este esquema nos ayuda para poder establecer la forma de servicio o el tiempo de servicio que va a hacer el equipo o el grupo, los grupos que ya formen parte del Ministerio de Niños. Recuerden, no es lo que tienen ahorita, es lo que se desea implementar, que haya más personas, y usted, para que no fundan las personas, como decía la hermana Raquel, a veces nos tenemos que turnar, una sube y escucha la prédica y la otra no. Cuando usted los divide por equipos, eh, les va a beneficiar mucho. De hecho, le comento que cuando teníamos hecha esta planificación y yo fui a hablar personalmente con algunas hermanas para que sean parte del ministerio y yo les presenté esta planificación, fue más fácil que digan sí. ¿Por qué? Porque a veces la gente no quiere servir en el Ministerio de Niños porque tiene la idea que todos los domingos tiene que estar ahí con los niños. Pero si usted le dice, por ejemplo, hermana, el servicio va a ser 2 domingos cada 2 meses, entonces la gente dice, ay, es poco tiempo. Entonces sí, sí voy a servir. Entonces ahí la gente tiene más tiempo, más opción de ir a las predicaciones que tienen en el salón de los adultos, y no se va a sentir tan saturada o tan desgastada de estar todos los domingos con niños, porque si es desgastante a veces el trabajo, hay que tener bastante energía, saltar, tirarse al piso, etcétera. Entonces, esta propuesta le va a ayudar mucho a la hora de que usted le presente el esquema a la gente que va a servir, y ya no se asuste, los hermanos no se asusten de que todos los domingos, los 52 domingos del año tenga que estar ahí con los niños. ¿Qué le parece la propuesta? Y pueden ustedes mejorar de acuerdo a las necesidades, pero no quedándose en el mismo esquema de 3 maestras y seguimos funcionando de la misma manera. ¿Qué les parece? Ya, ya estamos terminando. A ver, quiero sus opiniones. Mi hermana Paola. Una buena la idea, hermana. A Muy ver, hermana buena. Diana. ¿Cuál Así le me voy de gustó? ¿Cuál le vacaciones. gustó? La de participar 2 veces a la semana. Cada 2 meses. Cada 2 meses. No, cada 2 semanas. O sea, 2 semanas participar y las 2 semanas no. Sí, nosotros iniciamos así, la verdad es que sí, porque éramos pocas. Después se fueron añadiendo
Dentro del grupo que les mostré en el esquema hay papitos, hay adolescentes, hay jóvenes, hay maestras parvularias, hay mujeres que trabajan, ahí están las maestras. Ese grupo está conformado así y ahora como son más, porque tenemos solo 2 espacios, entonces les toca servir cada 2 meses. Hay hermanas que han planificado sus vacaciones y se han podido ir tranquilamente con su familia el domingo con tranquilidad. Ahora, ojo, el tiempo libre que le toque a usted en algún momento no es para que todos los domingos que usted tiene libre deje de asistir a la congregación. Eso tampoco no nos vamos a desequilibrar, porque usted tiene que tener coinonía con sus hermanos, tiene que relacionarse, también tiene que escuchar las predicaciones. O sea, eso es manejarlo con equilibrio, ¿sí? Claro, eso también Ah, le ya, iba a hacer gracias, mi un hermana. comentario. Mi hermana Yuli dice, porque esto nos permite organizarnos mejor y tener más ayuda en el servicio. A ver, hermana Diana. Disculpa la interrupción, ¿no? Una de las cosas también No, es lo tranquila, malo, dígame. ¿no? Que nosotros somos extremistas. Yo me recuerdo tanto que había Claro, sí. una joven que, bueno, ella se fue a un campamento y creo que le hizo daño el campamento, porque ella después del campamento ella vino enferma, ya le dio dengue, pero ya creo que ya se había ido con dengue, que ella regresó ya y se desarrolló. Entonces dentro del dengue ella se enfermó y de ahí ella vino y bueno, le dijo al pastor que necesitaba ella recuperarse bien, porque parece que le había quedado algo de secuelas del dengue, pero ella no se congregaba, pero ella no quería ya estar en los niños por recuperarse bien. Pero ¿qué sucede? Que ella Se tomó un año se sabático. tomó largo, ella no se congregó, ella no ayudaba a los Ah, no fue un año, fueron niños. décadas. Uy, Dios mío, recién se está instalando, recién. Y llega tarde a los Sí. cultos, el culto empieza a las 9, por decir el domingo, llega a las 10, 10:30, y el culto empieza a las 9. O hay domingos que Hay no que entender llega, a las está dormida. hay que entender a las personas que están sirviendo. Miren, no todos sabemos cómo servir, no todos sabemos cómo hacerlo, no todos tenemos la idea de, ya, mi ejemplo de servicio es el Señor. Y usted tiene que tener esa parte de poder entender a las demás personas, pero enseñarles, ¿sí? Enseñarles para que pueda su servicio mejorar, ¿sí? Porque yo tampoco nací sabiéndomelas todas, fuimos aprendiendo dentro del proceso, pero que lo que aprendemos nos es de mucho beneficio y esto, hermanas, les va a beneficiar mucho cuando usted lo ponga en práctica. Hay muchas iglesias que han ido poniendo en práctica algunos grupos que ya estudiaron antes que ustedes y les ha beneficiado muchísimo, muchísimo. De hecho, no sé si no está la hermana de Marcelino. En Marcelino tenemos unas hermanas que hace años estudiaron y lo pusieron en práctica. Llegaron a tener 90 voluntarios. 90 voluntarios en el servicio con niños. Y ahorita tienen más de 140 niños, me parece, en el grupo de trabajo. Ahora, la otra semana usted va a ver en la segmentación cómo trabajar con los niños. Entonces, ahí, anote otra pregunta. ¿Cómo serán distribuidos los días de servicio del equipo? ¿Cómo serán distribuidos los días de servicio del equipo? Por favor, usted tiene que tener todas estas preguntas para el final. Gracias, mi hermana Yuli. Usted tiene que tener todas estas preguntas para el final. Creo que son aproximadamente 12, 13 preguntas. Y eso es lo que usted me va a mandar como proyecto. Y eso estamos haciendo en clase. Ya la primera estuvo, ¿cuándo serán las reuniones para planificar o cómo será la modalidad? Usted la responde. Semestral, bimensual, trimestral. Usted decide de acuerdo a la necesidad, como usted cree conveniente. La siguiente es, ¿cómo serán distribuidos los días de servicio? O sea, ¿cómo usted cree conveniente que puedan servir las personas que se integren al equipo? Como dijo la hermana Diana, vamos a empezar 2 semanas un equipo, 2 semanas el siguiente equipo y descansa el del primer
de las primeras semanas. Pueden empezar así, de acuerdo a la cantidad de personas que se vayan involucrando, ¿sí? Muy bien. Y hablaba acerca de las funciones. Las personas del equipo son aquellas personas que van a estar de lleno en el ministerio. Y como mencionábamos la semana pasada, personas que nos ayuden con refrigerio, personas que nos ayuden con la enseñanza, que nos ayuden con dinámicas, con los cánticos, con la parte tecnológica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la hermana Diana mencionó algo muy importante. Hermana, yo tengo que hacer manualidades para poder presentar la clase. Y eso también a ella le lleva tiempo, recursos, etc. Nosotros dentro del trabajo con niños podemos tener un equipo aparte, ¿sí? Un equipo aparte, yo lo llamo equipo de apoyo. Usted le puede llamar como usted crea conveniente. Yo lo llamo equipo de apoyo. ¿Quién es el equipo de apoyo? Que de hecho el domingo en la actividad que les mencionaba con los niños estuvo una persona del equipo de apoyo en la parte de evangelización. El equipo de apoyo son aquellas mamitas o abuelas o personas que deseen servir, pero que quizás no pueden estar de lleno en el trabajo con los niños o de manera presencial por diferentes situaciones, pero que esas personas sí son muy, nos pueden ayudar mucho, por ejemplo, a la hora de armar un material. Entonces usted coge a alguien del grupo de apoyo, pongámosle un nombre. Usted coge a la abuelita Sara. Hermana Sara, por favor, ayúdenos esta semana, necesitamos un franelógrafo. Usted le da la idea a la hermana Sara o junto con otra hermana y la hermana Sara, o para la siguiente semana, y la hermana Sara se encarga de armar el material didáctico que usted necesita para la siguiente clase. ¿Y qué es lo que usted va a hacer ahora? Entonces ya usted no va a armar material didáctico, entonces va a descansar en esa parte, pero usted se va a dedicar a armar la enseñanza, ¿sí? La enseñanza, la historia bíblica, muy bien armadita, con aplicación hasta el final. Entonces, pero usted ya descansó de armar el material didáctico. Qué sé yo, se viene una feria y necesitamos recuerdos. Entonces le pedimos a nuestro grupo de apoyo que por favor nos ayude recaudando recuerdos o creando recuerdos. Y si hay un teatro, usted le dice al grupo de apoyo, ayúdenos consiguiendo los trajes. El grupo de apoyo le va, valga la redundancia, los va a ayudar mucho para que su carga sea menos y las hermanas del grupo de apoyo puedan también desarrollar sus dones. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Dígame si me hago entender. Si no, Sí, hermana. ya, perfecto. Entonces, con eso, a eso se refería cuando pensemos en las funciones de cada uno, ¿verdad? Ustedes dan las clases, otros pueden preparar la dinámica, otros pueden hacer la parte de un teatro, pero todos podemos ser útiles en el servicio al Señor en esta área de niños. Y así tenemos más personas involucradas, ¿ok? El grupo de apoyo nos puede ayudar a planificar lo de los refrigerios y usted ya está en esa parte tranquila, ya se dio una responsabilidad a otra persona le pueda ayudar. Y en cuanto a los grupos pequeños, hablaba acerca de que es algo también que hace una diferencia en cuanto a lo que comúnmente hemos estado haciendo, ¿verdad? Mientras más niños tenemos, mucho mejor. Y que de hecho a veces trabajamos con 15, 20 niños y usted termina agotada el domingo, no quiere ya saber nada de niños para la siguiente semana, ¿verdad? Y la recomendación es que podamos trabajar con grupos pequeños. ¿Por qué? Porque al trabajar con grupos pequeños de mínimo o máximo 10, perdón, podemos escuchar a todos los niños, podemos atender a todos los niños. En la educación general, en las escuelas, colegios, en un colegio fiscal entran 48 alumnos para un profesor de matemáticas. ¿Cuántos alumnos cree que el profesor de matemática le va a poder ayudar a formar un ejercicio de manera personal si el alumno no entendió? Si tiene 48 alumnos y tiene una hora para poder dar su cátedra, es probable que abarque a todos los alumnos.
No, ¿verdad? No. Entonces, en la escuela dominical, no, ¿verdad? Entonces, en la escuela dominical suele pasar lo mismo. A veces tenemos 20 niños y estoy yo solita. Entonces, lo ideal, eso es a veces por la necesidad de que no hay obreros, pero no es lo sano. Entonces, trabajar con menos niños nos ayuda a poderlos atender, conversar, conocer, cuidar y trabajar con ellos de mejor forma. Pero para esto se necesita más obreros, ¿sí? Y la próxima semana vamos a ir recordando esta parte con lo que viene con respecto a la segmentación. Pero hasta entonces, usted va a hacer las preguntas que le dije y va a anotar una más. Va a hacer un esquema del equipo. Esquema del equipo. ¿Cómo usted cree, considerando que si al ministerio o al servicio que usted está realizando se añaden 20 personas más, ¿sí? Pongámosle así. ¿Cómo usted cree que puede hacerse el esquema del equipo? Recuerde que el esquema era como el que yo presenté hace un ratito, ¿sí? Si usted tiene 3 preguntas más a su trabajo que responder, hágala con lápiz para que si tiene algún error lo pueda ir cambiando conforme va entendiendo mucho mejor o el Señor le va dando más ideas, ¿sí? Y hasta entonces que usted ponga en práctica esta planificación, yo sí le recomiendo que ore al dueño de la mies, ore porque vayan más obreros, se integren a la parte de